Análisis de flujo de datos. ¿Qué es el análisis de flujo de datos? El análisis de flujo de datos es la forma de análisis estático basado en la definición y uso de variables. La estrategia del flujo de datos muestra el empleo de estos en forma gráfica. Las herramientas usadas para seguir esta estrategia muestran todas las características esenciales del sistema y la forma en que se ajustan entre sí. ¿Qué es un diagrama de flujo de datos? Un diagrama de flujo de datos (DFD), por su abreviatura, traza el flujo de la información para cualquier proceso o sistema. Los diagramas de flujo de datos pueden variar desde simples panoramas de proceso, incluso trazados a mano, hasta DFD muy detallados y con múltiples niveles que profundizan progresivamente cómo se manejan los datos. Con un diagrama de flujo de datos, los usuarios van a poder visualizar la forma en la que el sistema funcione, lo que el sistema va a lograr y cómo el sistema se pondrá en práctica. De forma similar a todos los mejores diagramas y gráficos, un DFD puede con frecuencia decir visualmente cosas que serían difíciles de explicar en palabras y funcionan para audiencias tanto técnicas como no técnicas, desde desarrolladores hasta directores. Esa es la razón por la que los DFD siguen siendo tan populares después de todos estos años, aunque funcionan muy bien para software y sistema de flujo de datos. En la actualidad no se aplican tanto para visualizar software o sistemas interactivos en tiempo real u orientado a base de datos. Símbolos utilizados en los DFD. Los símbolos representan los cuatro componentes de los diagramas de flujo de datos. Entidad externa, un sistema externo que envía o recibe datos comunicándose con el sistema que se está diagramando. Son las fuentes y destinos de la información que entran o salen del sistema. Proceso. Cualquier proceso que cambia los datos y produce un resultado podría realizar cálculos u ordenar datos basados en una lógica o dirigir el flujo de datos en función de reglas de negocios. Podría ser una organización o persona externa, un sistema de computadoras o un sistema de negocios. También se le conoce como terminadores, fuentes y receptores o actores. Generalmente se los dibuja en los bordes del diagrama. Almacén de datos, archivos o repositorios que conservan información para uso posterior. Por ejemplo, una tabla de base de datos o un formulario de membresía. Cada almacén de datos recibe una etiqueta simple, por ejemplo, pedidos. Flujo de datos, una ruta que los datos tomen entre las entidades externas, los procesos y los almacenes de datos. Representa la interfaz entre los otros componentes y se muestra con flechas, generalmente etiquetadas con un nombre de datos corto, como por ejemplo detalle de facturación. Símbolos utilizados en los diagramas de flujo de datos. Existen dos sistemas comunes de símbolos que llevan el nombre de sus creadores. Las notaciones se llaman de la misma manera, solo que hay diferencias mínimas. La entidad externa, de un lado, es un cuadrado normal. En el de la par es un cuadrado con bordes redondeados. El proceso es un círculo. En el otro, el símbolo es un cuadrado con una división. En almacén de datos es un rectángulo. En el de la par es un rectángulo con una división. Donde sí es lo mismo es en el flujo de datos, que es por medio de una flecha, la cual hace la unión
la entidad externa con procesos y almacenes de datos. Consejos y reglas para el diagrama de flujo de datos. Cada proceso debe tener al menos una entrada y una salida. Cada almacén de datos debe tener al menos una entrada y una salida de flujo de datos. Los datos almacenados en un sistema deben pasar por un proceso. Todos los procesos en un DFD pasan a otro proceso o almacén de datos. Los datos almacenados en un sistema deben pasar por un proceso. Podemos observar un ejemplo que tienen los, los procesos, las entidades, los almacenes y las conexiones permitidas son de entidad a proceso, de proceso a proceso y de proceso a almacén. Un diagrama de flujo de datos puede profundizar progresivamente en más detalle por medio de niveles y capas, concentrándose en una pieza en particular. Los niveles de un DFD se enumeran 0, 1 o 2 y en ocasiones llegan incluso hasta nivel 3 o más. El nivel necesario de detalle depende del alcance de lo que estás tratando de lograr. Así que los niveles de un diagrama de flujo de datos son el nivel 0, también se le llama diagrama de contexto. Este es un panorama básico de todo el sistema o proceso que se está analizando o modelando. Está diseñado para ser una vista rápida que muestra el sistema como un único proceso de nivel alto, con su relación con entidades externas. Debe ser entendido fácilmente para una amplia audiencia, incluidas partes interesadas, analistas de negocios, analistas de datos y desarrolladores. Nivel 1 brinda un desglose de piezas más detallado del diagrama a nivel de contexto. Destacarás las principales funciones que el sistema lleva a cabo a medida que desgloses el proceso de alto nivel del diagrama de contexto en sus subprocesos. Nivel 2. Profundiza un paso más hacia partes del nivel 1. Puede requerir más texto para alcanzar el nivel necesario de detalle acerca del funcionamiento del sistema. Es posible el avance hacia los niveles 3, 4 y más, pero ir más allá del nivel 3 es un poco usual. Hacerlo puede crear una complejidad que dificulte comunicar, comparar o modelar de forma efectiva. ¿Cómo se pueden usar los DFD? Los diagramas de flujo de datos son muy apropiados para el análisis y modelado de diversos tipos de sistema en diferentes campos. DFD en ingeniería de software es aquí donde los diagramas de flujo de datos tuvieron su principal arranque en la década de 1970. Los DFD pueden brindar un planteamiento enfocado hacia el desarrollo técnico, en el cual se realiza más investigación previa para llegar a la codificación. DFD en análisis de negocios. Los analistas de negocios emplean los DFD para analizar los sistemas existentes y encontrar ineficiencias. La diagramación del proceso puede detectar los pasos que de otro modo podrían pasar inadvertidos o no comprenderse por completo. DFD en la reingeniería de procesos de negocios. Los DFD se pueden usar
para modelar un flujo de datos mejor y más eficiente a través de un proceso de negocios. La reingeniería de procesos de negocios que impulsada en la década de 1990 para ayudar a las organizaciones a reducir costos operativos, mejorar el servicio al cliente y competir con un mejor mercado. DFD en el desarrollo ágil. Los DFD se pueden usar para visualizar y comprender los requisitos de negocios y técnicos y planificar los siguientes pasos. Puede ser una herramienta simple pero poderosa para la comunicación y colaboración a fin de enfocarse en un desarrollo rápido. DFD en estructuras del sistema. Cualquier sistema o proceso se puede analizar en un detalle progresivo para mejorarlo en aspectos tanto técnicos como no técnicos. Gracias por su atención.